Bien, señores, entonces, buenas noches con todos. Déjenme presentarme. Mi nombre es Juan Salazar y estamos en la primera sesión del curso de análisis estadístico de calidad comunitaria. ¿Ok? Es la primera clase. Vamos a ver todos los principios que nosotros debemos de tener en cuenta para poder realizar, para poder utilizar correctamente esta herramienta, poder utilizar correctamente este software. ¿Ok? Desde ya les digo que este software es muy amigable, es bastante sencillo de aprender, es bastante predictivo, pero las recomendaciones del caso para que ustedes puedan aprovechar finalmente el curso, aprovechar finalmente la inversión que ustedes están realizando para aprender el Minitab, ¿ok? El Minitab, señores, se aprende practicando. ¿Ok? La idea es que ustedes, al momento que inicien las sesiones, puedan estar en una computadora y puedan estar siguiéndome de lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Voy a pasar los ejercicios en un Excel y ustedes van a hacer a la par de lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Porque yo voy a compartir con los alumnos para que ellos puedan, voy a compartirles los ejercicios y además voy a solicitar que ellos compartan su pantalla para ver cuál es su avance. ¿Ok? Eso es importante. Este Minitab, para que ustedes puedan aprender, puedan captar la idea, entonces, recomendaciones que estén en una computadora y estén con el software en el computador para poder practicar realmente con, con mi persona. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Ok? Mi nombre es Juan Salazar, yo soy ingeniero químico, tengo aproximadamente unos 13 a 14 años que sigo el Minitab desde la versión 12, ya la versión está en la versión 21. He visto cómo ha ido mejorando Minitab durante todo el tiempo, ¿ok? Minitab no solamente es para la carrera de ingeniería, en realidad Minitab es para cualquier rama en el cual exista datos que ustedes quieran procesar, ¿ok? Si ustedes ven donde hay datos, definitivamente hay estadística, ¿ok? Ya sea una estadística descriptiva o ya sea una estadística inferencial, dependiendo del estudio que ustedes van a realizar, ¿ok? Muy bien, la calificación. Siempre en la primera clase yo doy las reglas claras del curso. ¿Para qué? Para que pueda ser desarrollado sin sin ningún inconveniente. Todos los cursos que nosotros vamos a llevar, por lo general, los talleres lo vamos a realizar en clase, ¿ok? Todos los talleres, señores, suman para su calificación, para que ustedes puedan ver que están aprendiendo el curso, ¿ok? Todos los talleres que vamos a hacer, entonces, es para que ustedes lo desarrollen en clase, ¿ok? Todos. El curso está basado en 3 niveles: nivel básico, nivel medio y nivel avanzado. El nivel básico, vamos a ver todas las herramientas que nosotros debemos de tener en consideración, porque muchas veces uno piensa que Minitab es copiar de un Excel y pegarlo y calcular. No, señores, eso no es Minitab. Minitab es hacer absolutamente todo en ese programa. Yo le voy a pasar este en Excel, ¿ya? Para que ustedes puedan con eso hacer esto, ¿ok? Porque todas las transacciones y demás es netamente, ¿ok? Es netamente en Minitab. Se van a dar cuenta ustedes, ¿ok?
Entonces, como les dije, por lo general, este curso está basado en 3 niveles: el nivel básico, el intermedio y el avanzado. Yo voy a ir, digamos, incrementando el nivel en función a la respuesta que yo tengo de las personas, ¿ok? El curso es totalmente práctico y el curso es que todos participamos, que yo no voy a hablar solo. Si el que no quiere participar, yo voy a estar llamándoles, ¿ok? Para que ustedes puedan ver, para que yo pueda también estar seguro que ustedes están aprendiendo, porque la idea es esa, ¿no? Que ustedes aprendan. Para eso ustedes están pagando, para eso están invirtiendo. Entonces para mí es un buen indicador preguntando, a ver si está haciendo bien, está haciendo mal, van a compartir todo lo que tengan haciendo a la pantalla para que todos podamos conjuntamente aprender, ¿ok? Ojo, las personas quienes participan tienen puntos a favor sobre su examen final, ¿ok? Si su examen se sacaron 10 y tuvieron 10 intervenciones en clase, tendrán finalmente, en su nota, tendrán 20, ¿ok? Yo no tengo problemas en poner esa nota siempre en cuando las personas se lo merezcan, participen, ¿ok? Muy bien, dicho esto, entonces vamos a ver qué conocimientos nosotros debemos de tener en cuenta para poder hacer estudios estadísticos. Ustedes, finalmente, están llevando el curso porque quieren hacer estudios estadísticos, quieren hacer algún modelamiento matemático, quieren hacer diseños experimentales, quieren hacer pronósticos, quieren ver cuáles estadísticamente el estudio de una población o el estudio de una muestra, ¿ok? ¿Qué conocimientos nosotros debemos tener? Básicamente, señores, tan solo que conozcan la estadística, sepan diferenciar con qué estadística se está trabajando, ya tenemos un gran avance, ¿ok? Cuando hablamos de estadística, ustedes saben, la estadística es la ciencia que estudia siempre. Hago para cada clase, yo hago una pequeña introducción rápida. No me gusta eh, hacer mucho teoría, porque finalmente el curso necesita bastante práctica, ¿ok? Pero siempre es necesario tener claro lo que nosotros queremos dar. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, para poder entender, para poder hacer estudios en Minitab, definitivamente, primero tenemos que saber qué es la estadística. Ya ustedes saben, la estadística está en todas partes de nuestro trabajo, en cualquier rama, en cualquier aspecto, y también está dentro, ¿ok? Dentro de nuestra vida personal también, inclusive. La estadística es la ciencia que estudia números, una base de datos, la población, la muestra, ¿ok? Mediante tabulaciones, gráficas y demás, ¿ok? Ustedes tienen que saber que la estadística se divide en dos grandes campos, ¿ok? Una de ellas viene a ser la estadística descriptiva y la otra viene a ser la estadística inferencial. ¿Por qué es necesario que nosotros debemos de conocer el tipo de estadística que estamos haciendo? ¿Ok? Minitab es un software, ¿ok? Tú le alimentas cualquier cosa y cualquier cosa te va a calcular. Minitab no nos discrimina, Minitab no te va a decirte, señores,
estás aplicando mal, estás ingresando mal tus valores. No. Cualquier cosa, digamos, te lo va a graficar Minitab. La parte técnica, la parte de la interpretación, la parte matemática, la parte estadística, nosotros lo vamos a hacer. Por eso es necesario que ustedes sepan la clasificación de las estadísticas. La estadística, como les dije, se va a diferenciar en dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Son dos campos bien marcados. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que estudia, así en sencillo, estudia a poblaciones pequeñas, estudia mediante gráficas, mediante tabulaciones, mediante eh, gráficas estadísticas, para ser más específico, ¿ok? Entonces, Minitab, ya estamos viendo ahí, o mejor dicho, la estadística descriptiva estudia a la estadística, o mejor dicho, estudia a una población, ¿ok? Pero con la peculiaridad que esta población tiene que ser una población pequeña, ¿ok? Estudia el conjunto de resultados. Si ustedes tienen 100 resultados, o su universo o su población es 100 resultados, entonces la descriptiva te lo va a estudiar a todas, ¿ok? En cambio, la estadística inferencial, su propio nombre lo dice. Estadística inferencial estudia a la muestra, ¿ok? Esto estudia a la muestra y estudia entonces a poblaciones grandes, ¿ok? Puede ser poblaciones finitas o puede ser poblaciones infinitas, ¿ok? Entonces, esa es la que estudia la estadística inferencial. Su nombre, su propio nombre dice inferencial. Va a inferenciar lo que está pasando, o va a inferenciar lo que está pasando en la población a partir del estudio que se hace a la muestra. Si ustedes tienen acá una población, esta que estoy viendo acá, que está de color naranja o rojo, creo, sí, rojo es rojo, entonces esta de acá viene a ser una población. Vamos a ver dónde está acá, se me perdió el plumón. Vamos un momento, por favor. Acá está, muy bien. Entonces, esto que le he puesto en un círculo viene a ser la población, ¿ok? Y lo que estoy poniendo de color verde viene a ser la muestra. Entonces, quiere decir que la estadística inferencial va a estudiar a la muestra. Por eso que se llama estadística inferencial. Va a inferenciar lo que está pasando en la población para que, a partir del estudio que se hace a la muestra. Para eso se ha hecho la estadística,
¿Para qué? Para evitar hacer muchos ensayos en laboratorio, muchos ensayos piloto, y a partir de una pequeña muestra puedas inferir, puedas pronosticar lo que está pasando en la población. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Quieren saber, por ejemplo, quieren saber cuál es el grado de satisfacción que se tiene con un presidente en una nación. En el Perú, ¿cuántas personas son? 33 millones, ¿sí o no? Si nosotros aplicaríamos ahí la estadística descriptiva, tendríamos que censar a las 33 millones de personas para poder saber lo que está pasando en esa población, para poder saber cuál es la satisfacción que se tiene, ¿ok? La satisfacción que se tiene sobre ese presidente. Imagínense que cada encuesta cueste $1. ¿Cuánto pagarían mientras tanto? 33 millones de dólares. Justamente la estadística se ha hecho para evitar eso. Entonces, si yo aplicaría una estadística inferencial, entonces de los 33 millones, yo solamente cogería 5.000 habitantes y a los 5.000 haría un estudio y con ese estudio yo voy a poder inferenciar lo que está pasando sobre la población. Imagínense, de los 33 millones que debería gastar, ahora solamente he tomado 5.000 personas, ¿ok? Sería $5.000. Fíjense cuánto me he ahorrado tan solo por usar una estadística que sea representativa para ese estudio, ¿ok? Pero acá hay un punto importante. Esta muestra que ustedes toman tiene que ser una muestra representativa, ¿ok? De acá para adelante siempre vamos a estar hablando de, de que la muestra o la cantidad de resultados o la cantidad de muestras tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir cuando una muestra tiene que ser representativa? Pues quiere decir que esta muestra que yo tome tiene que representar, tiene que ser lo más parecido a la población. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el estudio sobre esta muestra, tenga un estudio con un nivel de significancia o con un nivel de confianza bastante alto, ¿ok? Y con ello pueda predecir o pueda hacerse un pronóstico bastante certero a lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de una estadística descriptiva con una estadística inferencial. Y seguramente ustedes estarán preguntando cuál es lo que más se aplica en cualquier rubro, la descriptiva o la inferencial. La que se aplica más en la vida real, en cualquier rubro, en cualquier estudio que ustedes están haciendo, es la estadística inferencial. Esta es la que nosotros vamos a utilizar muy frecuentemente en cualquier aspecto
de nuestra vida, ¿ok? O de nuestro trabajo. Esta vamos a utilizar, sí, pero muy poco. ¿Por qué? Si yo veo costo-beneficio, ¿cuál de las dos es más que genera menor impacto en un costo? Definitivamente la inferencia. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta ahí estamos claros. ¿Ok? Esta población tiene que ser, ojo, esta población puede ser una población finita o puede ser una población infinita. Entonces, nosotros mediante cálculos estadísticos, mediante teoremas matemáticos ya establecidos, vamos a poder tomar una muestra que sea representativa. O sea, quiere decir, si yo tengo 100, digamos, de 1000, ¿ya? Una población de 1000 personas. Ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál será la muestra que yo debo tomar? ¿Cuánto? De esos 1000, ¿a cuántos tengo que hacer el estudio? ¿Con 50? ¿Con 100? ¿Con 80? ¿Con 10? ¿Qué cantidad debo tomar de esa población para que sea representativo? ¿Qué cantidad tengo que tomar? Porque no es lo mismo que yo tome de todo. Un ejemplo, yo quiero, yo soy una fábrica o realizo una fábrica de lapicero y realizo por día 1 millón de lapiceros y quiero saber si esa producción que yo voy a vender, ¿ok? Cumple o no con el control de calidad, cumple o no, está dentro del porcentaje de productos defectuosos. Entonces, de ese millón, ¿cuántas debo coger para hacerles un análisis de control de calidad y decir, este pasa, este está bien, cuánto? ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar esta estadística que nos va a ayudarnos a poder saber, ¿ok? A poder saber qué cantidad necesito, ¿ok? He visto en el grupo que responden que es 3 veces la raíz cúbica de n. Muy bien, esa es una parte bastante reconocida, que dice, esta n va a ser igual 3 veces la raíz cúbica de n. Es una estadística, esa cantidad es representativa, nos va a ayudarnos a saber y la cantidad que vamos a tomar. ¿Será la justa y la necesaria? Sí, pero solamente habrá ese, esa, esa, ese, esa fórmula o esa forma de sacar los 30 resultados. No, hay muchas formas, dependiendo, ¿ok? Uno, el estudio que estás haciendo, ¿ok? Dependiendo, perdón, qué gastos puedes generar para hacer un estudio estadístico, ¿ok? Ojo, la estadística es costo y nosotros como estadistas tenemos que ver cuál es la mejor herramienta estadística comprobada bajo un teorema matemático demostrable, cuál es la mejor estadístico que nosotros vamos a utilizar para poder tener un estudio confiable con el menor costo que se necesita. Eso es el estudio, eso es
cuando se hace estudios estadísticos, eso es lo que generalmente, siempre en cualquier, por ejemplo, las que trabajan en fábricas de pinturas, los que trabajan en tintorería, en alimentos, ellos no pueden darse el lujo de hacer 1000 experimentaciones, para nada. Ellos tienen que buscar una estadística que sea representativa y que les ayude a poder evidenciar el estudio que están haciendo. ¿Ok? Se puede utilizar consulta, preguntan la señorita Karen Parenco. Las tablas ANSI, definitivamente. Esas tablas ANSI vienen de estudios o de fórmulas estadísticas que se llama fórmula de representación. ¿Ok? También podemos utilizar el teorema del límite central, también, que nos dice que 30 datos es representativo para un conjunto de resultados. ¿Ok? Hay muchas formas que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Que lo vamos a verlo en el transcurso de cómo se va desarrollando la clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya hemos definido claramente lo que es una estadística inferencial y lo que es una estadística descriptiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a su vez, la estadística inferencial se va a dividir en dos campos que son bastante marcados. ¿Cuáles son? La estadística inferencial, vamos a ponerlo acá, se va a dividir en dos campos importantes. ¿Cuáles serán? La estadística inferencial tipo paramétrica y la estadística inferencial no paramétrica. ¿Ok? Eso es un punto importante que nosotros debemos de conocer. Cuando aplicamos una estadística paramétrica y cuando aplicamos una estadística no paramétrica. ¿Serán iguales? Definitivamente no. Ambas estadísticas, cada una de ellas tiene sus propias fórmulas, sus propias estadísticas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, de una muestra es lo mismo que tú apliques Wilcoxon. El objetivo es el mismo, demostrar que un valor convencionalmente verdadero sea igual a un conjunto de mediciones que estás haciendo. El objetivo es lo mismo, pero el camino es distinto. Por eso es que nosotros tenemos que saber la diferencia que hay en una paramétrica y la diferencia que hay en una estadística no paramétrica. La paramétrica, por lo general, está basado cuando el conjunto de datos, la mejor representación viene a ser una media. Y la mediana cuando estamos hablando de la estadística no paramétrica. Les pongo en contexto para que me puedan entender. Miren, yo tengo una medición acá. Es importante que ustedes me capten esto para que no puedan tener problemas al momento que van a
a poder hacer demostraciones estadísticas. Ustedes tienen una medición X, cualesquiera, concentración, temperatura, densidad, cualesquiera. A esa medición ustedes le hacen varias veces una muestra, un resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado y n resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la estadística o la matemática? Nos dice que nosotros tenemos que escoger de todo este conjunto de datos, tenemos que escoger cuál es la variable, una variable matemática estadística que me va a representar a este conjunto de datos. Una variable. ¿Ok? Una variable que me representa a este conjunto de datos. ¿Ok? Solo hay tres caminos que nosotros vamos a tomar o va a representar a este conjunto de datos. ¿Ok? Uno es que sea la media, otro es que sea la moda y otro es que sea la mediana. Entonces, ya vamos entrando en contexto. Cuando ustedes les preguntan en un conjunto de datos cuál es la variable que va a representar, porque porque y nosotros no vamos a hacer estudios, supongamos que tienen 100 resultados, van a hacer el estudio con 100 resultados, van a hacer estadística para 100, ¿no? Ahí vamos a trabajar con la representación, ¿ok? Entonces, en un conjunto de datos hay tres variables matemáticas que nos van a ayudarnos a representar a un conjunto de datos. Esas son la media, la moda y la mediana. ¿Ok? De estas tres, de las que nosotros vamos a utilizar, todos nuestros datos van a ser discretas, es la media y la mediana. ¿Ok? Van a ser estas dos variables que nos van a ayudarnos a poder representar ese conjunto de datos. ¿Ok? Ya tenemos casi la tarea hecha. Entonces, ¿pero cuál elijo ahora? ¿Elijo la media o elijo la mediana? ¿Se podrá elegir o el estadista, quien está haciendo el estudio, él elige así al ojo cuál quiere trabajar? No. Tenemos que demostrar estadísticamente con cuál de las dos variables o cuál de las dos variables es la que mejor representa a ese conjunto de resultados. Eso no lo decido yo, eso tenemos que demostrar que está en función al grado de aleatoriedad que tiene esa medición que ustedes han hecho para que obtengan esos n valores. ¿Cómo voy a saber si tomo la media o si tomo la mediana? Sencillo. Ustedes llevan estos 30 valores o esos n valores de medición que ustedes tienen, ustedes lo llevan a un plano cartesiano, vamos a ver acá, y realizan, este es el eje X y este es el eje Y, y realizan el cuadro o la gráfica de frecuencia, ¿ok? Y van a obtener la frecuencia más o menos así de todo este conjunto de datos, ¿ok?
Muy bien. Entonces, esta frecuencia, ¿qué es? Su propio nombre dice frecuencia. Acá ustedes van a graficar todos los valores que más se repiten en un conjunto de datos. ¿Ok? Mientras se va graficando este cuadro de frecuencias, entonces acá matemáticamente se está generando una curva de probabilidad, una curva de aleatoriedad, una curva gaussiánica, ¿ok? Y nosotros tenemos que demostrar, para yo poder utilizar la media o poder utilizar la mediana, tenemos primeramente que demostrar esta curva que se está graficando, qué tipo de distribución proviene. Vamos a poner acá. ¿Qué tipo de distribución? Ojo, a una distribución es una aleatoriedad que tiene un conjunto de datos. Entonces, nosotros tenemos que saber, y ahora, ¿qué tipo de distribución proviene? Hay dos tipos, la distribución normal y la distribución de tipo no normal, ¿ok? Entonces, yo tengo que demostrar estadísticamente qué tipo de distribución tiene ese conjunto de datos. Y sabiendo eso, entonces yo voy a saber, ya, entonces, ¿es la media o es la mediana? Entonces, para poder hacer ese conjunto, le hacemos un estudio matemático y si esa distribución que nosotros lo demostramos matemáticamente y estadísticamente proviene de una distribución de tipo normal, entonces quiere decir que la mejor representación que va a tener ese conjunto de resultados viene a ser la media. Y si la distribución es de tipo no normal, entonces, ¿qué quiere decir? Que la mejor representación viene a ser una mediana, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que demostrar, nosotros no podemos elegir qué tipo de variable voy a utilizar, si es una media o una no. Si la distribución es normal, entonces ustedes ya saben que la mejor representación de ese conjunto de datos viene a ser la media. Y por ende, entonces estamos trabajando con la estadística paramétrica. Y si estamos trabajando con una mediana, entonces estamos trabajando prácticamente con una estadística no paramétrica. ¿Ok? Sencillo. Eso es lo que tienen que saber para poder dar inicio al midterm. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, doy pase a las preguntas para podernos irnos al break y volver con lo que viene también el curso. A ver, señores, preguntas. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna consulta que hacer? Por favor, no sean
tímidos, no hay pregunta mal hecha, todo suma, todo nos ayuda para aprender, ¿ok? A ver, señores, tienen los micrófonos abiertos. El que desea hacer alguna consulta, por favor, puede preguntar, puede levantar la mano, ¿ok? Adelante, José Guevara, tiene el micrófono desactivado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy, buenas noches. Sí, la, consulta que yo tenía era que, o sea que cuando la distribución no es normal, porque creo que cuando es normal es que cuando la media, la mediana y la, moda tienen el, mismo valor, ¿no? Y cuando es una distribución no, no normal, ya sea que la, gráfica tiende más hacia la mano izquierda de la media o si no hacia la mano derecha, ¿no? Cuando esto pasa, entonces queda definido que se va a trabajar en función de la, media y sería una estadística no, no paramétrica. Algunos ejemplos de cuándo es estadística paramétrica y cuándo es digo, no paramétrica. ¿Podría darnos algunos ejemplos de ello? Sí, ok, ok. Gracias, estimado Gracias, José. gracias, Gracias, ingeniero. estimado José. A ver, miren, muy buena pregunta de nuestro colega. En un entorno, digamos, en una estadística normal, lo que se busca o lo que siempre pasaría es que la media tiene que ser estadísticamente igual a la moda, estadísticamente igual a la mediana. Eso es en un entorno, digamos, en su posición, que lo que uno espera, en realidad, matemáticamente, estadísticamente, es que esto ocurra, ¿ok? Pero que esto ocurra hablando con probabilidad es muy poco probable. En la realidad, esto no va a pasar casi nunca. Hay muy poca probabilidad en las mediciones, en cualquier medición que ustedes realicen, ¿ok? Esto es en un supuesto, ¿ok? Pero en la realidad no pasa ni va a pasar esto. ¿Por qué? Los datos que ustedes hacen son datos aleatorios, mientras que los datos que ustedes hacen o realizan tiene mayor grado de dispersión, la tendencia es que los datos provengan de una distribución normal. Ahora, si ese conjunto de datos se demuestra, ojo, porque eso lo vamos a demostrar estadísticamente, si es paramétrico, entonces estamos diciendo prácticamente que la mejor representación es una media. Existen estadísticas tanto para la estadística paramétrica y tanto para la estadística no paramétrica. Existen matemáticas diferenciadas, ¿ok? ¿Es el mismo objetivo? Sí, ¿ok? Pero con diferente camino. Muchas veces, al momento que yo reviso las tesis, de pregrado, de posgrado, las personas simplemente aplican estadística sin antes saber cuál es el grado de
aleatoriedad que tiene esa medición. Es importante saber eso porque en función de eso está la representación de la variable que se va a tener. ¿Ok? Ejemplos, por ejemplo, ojo, puede ser que yo haga una medición de concentración de hierro en harina, un ejemplo, lo hago hoy día y me salió que la distribución es normal. Vuelvo a hacer esa medición de acá a 30 días y me sale una distribución no normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? Una medición es aleatorio. No es que exista, digamos, para tal campo es todo normal y para todo campo es no normal. No. Puede ser que hoy haces la misma medición y te sale normal. Mañana haces la misma medición y te sale no normal. Eso depende del grado de aleatoriedad que tú tengas en esa medición, en esa variable. La, la normalidad y la no normalidad no te indica que tus resultados están mal, te está indicando el camino correcto que tú debes seguir para que le hagas estudios a ese conjunto de datos. Adelante, Karen, tienes el micrófono desactivado. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Dígame, dígame. Bueno, la situación es esta, cuando llevamos controles en proceso, en un procedimiento, digamos, de fabricación de jarabes, ¿cómo yo puedo agarrar una muestra si nosotros llevamos inicio, medio y final? Tomamos muestras en ese tiempo. ¿Cómo podríamos tomar ese tipo de muestra? ¿Cómo tú puedes tomar una muestra que sea aleatoria? Ok, miren, como les dije, para que tú puedas tomar las muestras, ya sea o quieras hacer un muestreo, ya sea al inicio, a la mitad o a la finalización de un proceso, entonces existen reglas estadísticas de muestreo que nos van a ayudarnos a conseguir esa muestra que sea lo más parecido a la población, ¿ok? Y en función al estudio que estamos haciendo, podamos efectuar un muestreo adecuado. Puedes utilizar un muestreo aleatorio siempre, un muestreo estratificado, un muestreo sistematizado. Existen en estudios que lo vamos a ver, sí, cuando nos toque el tema de muestreo. ¿Ok? Unos momentos después. Ok, señores, entonces vamos a continuar. Ok, estamos viendo toda la parte eh, principal que nosotros tenemos que conocer, ¿ok? Para poder realizar correctamente la parte estadística, ¿ok? Si no conocemos esto, entonces no vamos a poder saber qué estadística nosotros vamos a trabajar. No vamos a poder, ¿ok? Entonces nosotros, cualquier estudio, entonces desde ya, ustedes tienen que saber definitivamente si vamos a trabajar con la descriptiva o con la inferencial. Y tenemos que demostrar si qué tipo de distribución proviene el conjunto de datos. Para esto existen varias estadísticas, pero vamos a verlo, vamos a ver paso a paso cada una de las estadísticas que nosotros vamos a tener en consideración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, existen variables que nos van a representar. Esas se llaman las variables
estadísticas, que también es importante para que nosotros podamos tener, podamos entender, podamos desarrollar correctamente los estudios que se necesitan, ¿ok? ¿Cuáles son esas variables? Esas variables nos van a representar siempre de la mejor manera a una variable. Entonces, la primera son las variables que van a representar el término central. ¿Ok? Lo que estamos viendo acá es, en resumen, toda la estadística. Ya se van a dar cuenta ustedes. Entonces, ¿qué variables nos van a representar el término central? Entonces, van a ser tres variables matemáticas, tres variables estadísticas que ya hemos visto hace un rato. ¿Cuáles son? Viene a ser la media, viene a ser la mediana y viene a ser la moda. ¿Ok? En una estadística ideal, en una estadística ideal, como les dije, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Pero esto no ocurre en la vida real. ¿Ok? Entonces, en un entorno ideal. ¿Ok? Muy bien. Ustedes saben ya. ¿A qué va a ser esa media? La media es si yo tengo n mediciones, sumo todas esas mediciones y lo divido entre las mediciones que existen, ¿sí o no? Ahora, la media, la mediana y la moda son las variables que me representan un término central. La media es el conjunto entre la suma de todos los valores entre la cantidad de valores que hay. La mediana nos representa también el término central, pero acá hay un punto importante. Nos representa el término central, pero en condiciones de lo que viene a ser posición. Supongamos que ustedes tienen, un ejemplo, 5 mediciones. Una medición, 2 mediciones, 3 mediciones, 4 mediciones y 5 mediciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ustedes? A esas mediciones lo ordenan de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran. Lo ordenan, ¿ok? Y buscan el término central. Extremo, extremo, extremo y extremo. Entonces, quiere decir que esta media, este valor central, viene a ser la mediana, pero siempre y cuando la cantidad de datos que tú estás analizando es impar. ¿Ok? Pero ¿qué pasará si yo tengo un número par? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ustedes lo ordenan de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes mejor puedan hacerlo, y empiezan a buscar extremo, extremo, y se dan con la sorpresa que hay dos términos centrales. Entonces, ¿cuál será la media? Si hay dos términos centrales. Entonces, la media
la mediana va a ser igual a x3 más x4 sobre 2. ¿Ok? Esa es la mediana. Siempre y cuando la cantidad de datos sea par. ¿Ok? Acabo de ponerme por si acaso. La media, ¿a qué va a ser igual? Sumatoria desde n hasta n. ¿Sí o no? Entre la cantidad de datos que hay. Listo, ya está. La moda es el valor, su propio nombre lo dice, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Pero por qué siempre tomamos la media y la mediana? Porque la moda está basada cuando los datos son de tipo discreto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir de tipo discretos? Quiere decir que los valores siempre van a ser de tipo valores exactos. No hay valores con decimales. Por ejemplo, ustedes dicen, yo tengo 8.5 hermanos. No dicen, ¿sí? Es 8 hermanos, 9 hermanos. Es un valor entero. ¿Ok? Y con los datos estadísticos se hace con valores enteros. Generalmente no. Se hace con todos, enteros y no enteros, ¿sí o no? Por eso es que la moda no vamos a tener en cuenta mucho acá. ¿Ok? La media y la mediana son las variables que me van a representar al término central. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la otra variable? Vamos a ver acá. La otra variable, 2, son las variables que me van a representar el tipo de dispersión que hay. Cuando hablamos de dispersión, hablamos de variación, de rango de trabajo, incertidumbre, ¿ok? Es la distancia que hay entre el menor valor y el mayor valor que tú obtienes en el proceso de una medición, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las variables de dispersión, ¿qué variables nos van a representar? La desviación estándar. Si quieres expresarlos en condiciones de varianza, lo elevas al cuadrado. Existe otra variable, es la amplitud o rango, que viene a ser el X máximo menos el X mínimo. También el coeficiente de variación o la desviación estándar relativa. ¿A qué va a ser igual? La desviación estándar entre la media y ese va a ser. ¿Ok? Entonces, las variables que nos van a medir, la dispersión, la precisión, el rango que hay en un conjunto de datos, viene a ser la desviación estándar, la amplitud o el rango, el coeficiente de variación o la desviación estándar relativa. Sencillo, ¿sí o no? Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tipo de desviación estándar yo voy a trabajar? Que hay dos tipos, ¿ah? La desviación estándar tipo muestreal, que va a ser igual a la sumatoria cuadrática, ¿ok? Entre la cantidad de datos menos 1.
¿ok? Y la desviación estándar poblacional, que prácticamente es la misma, es suma cuadrática de diferencias, pero solamente de la cantidad de datos que estás midiendo. Y la pregunta es, cuando yo voy a hacer estadística, ¿cuál voy a utilizar? ¿La muestreal o la poblacional? ¿Cuál es la desviación estándar tipo poblacional? Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Esta, la poblacional, no. ¿Ok? Por eso es que en cualquier software estadístico solo hablan de la desviación estándar. Y esa desviación estándar viene a ser representado por la desviación estándar tipo muestral. ¿Ok? Entonces viene a ser representado por la desviación estándar tipo muestral. Es más, Minitab no te dice, solo te da la desviación estándar, pero ya se entiende que es una desviación estándar tipo muestral. Y entonces, ¿en dónde aplicaremos la desviación estándar poblacional? Su propio nombre lo dice, poblacional, es de toda la población. Entonces, la desviación estándar poblacional se usa para hacer demostraciones matemáticas de alguna variable que nosotros vamos a querer demostrar. ¿Ok? La que vamos a utilizar es la desviación estándar tipo muestral. ¿Ok? Eso tienen que saberlo. Minitab no te va a decir, ¿ok? Ni ningún software te va a decir, ojo, estoy utilizando la poblacional. No, de frente se sabe que es la desviación estándar tipo muestral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles las variables de término central. Ya sabemos las variables que nos representan la dispersión. Y acá hay un punto importante, ¿ok? Que está dentro, acá voy a poner con otro color, no está dentro de la representación de las variables, pero es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es el sesgo? Es una variable tan importante. ¿Y cómo se representa matemáticamente el sesgo? El valor de la medición menos el valor convencionalmente verdadero. Este sesgo, ¿qué me va a representar? Este sesgo me representa tendencias. ¿Ok? Este sesgo me va a representar qué tan, si mi dato en mi conjunto de resultados hay alguna tendencia, ya sea positiva o negativa. ¿Ok? Y la desviación estándar está bien ligado, está bien relacionado con la
con el sesgo, porque fíjense, acá prácticamente, ¿qué es esto? Sesgo elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que se requiere? Mientras que la desviación estándar tiende a ser 0, quiere decir que la medición que ustedes hacen entre muestra y muestra es más pequeña. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos las variables que me representan el término central, las variables que me representan las variables de dispersión y último, 3, voy a ponerlo con rojo, y 3, las variables que me van a representar, ¿ok? 2 puntos importantes. Según, o la que me representan el tipo, vamos a poner así, el tipo de distribución. Existen 2 variables. ¿Cuáles son? Uno es la kurtosis y la otra es la asimetría. La simetría que me mide es una variable matemática que me va a ayudarme a poder medir si en un conjunto de datos se está generando algún sesgo, alguna tendencia esperada, ya sea positiva o ya sea negativa. Con la simetría, nosotros vamos a podernos darnos cuenta, tan solo hallando este factor, poder ver si nuestros resultados o la medición que estamos haciendo está sesgada o no está sesgada. ¿Qué tan representativo va a ser este sesgo? Porque puede ser que esté sesgada, pero que no genere, digamos, que no golpee a la operación. ¿Ok? Muy bien. Y la kurtosis me va a medir el tamaño de la curva de probabilidad que se genera en un conjunto de resultados. ¿Ok? Entonces, señores, todo esto, todas estas variables, la estadística, en realidad, ¿ok? La estadística, en realidad, no es difícil. La estadística no hace falta ni mucha matemática. Estas 3 variables, en realidad, es toda la estadística. La estadística da vuelta en todos estos o en todas estas variables. ¿Ok? La media, la mediana, la moda, desviación estándar, RCD, coeficiente, kurtosis, asimetría. Eso es toda la estadística. Se van a dar cuenta ustedes. Toda la estadística está basada en estos 3 tipos de variables. ¿Ok? Muy bien. Me preguntan, consulta, ¿qué significa que un conjunto de datos esté sesgado? A ver, cuando hablamos de sesgo, hablamos de tendencias que se puede dar en un conjunto de datos. Lo ideal es, si yo llevo todos mis resultados al plano XY, o a lo mejor así, acá. Yo tengo un conjunto de datos, lo ideal
es que cuando se grafique la gráfica de probabilidad o la gráfica de aleatoriedad o la gráfica gaussiánica, lo importante es que todo el conjunto, este de acá, es la media que se espera, ¿ok? Cuando existe un sesgo negativo, quiere decir que todos los valores están tendiendo hacia el eje negativo. Y cuando los valores están tendiendo hacia el eje positivo, entonces está generando un sesgo, ya sea positivo o el otro sesgo que sea negativo. Lo ideal es, en un proceso normal, es que las mediciones sean aleatorias, o sea, haya tantos negativos como positivos. Pero cuando se genera un sesgo, cuando hay más negativos que positivos. Un sesgo negativo. Y un positivo cuando hay más positivos que negativos. Adelante, Kevin. Tienes el micrófono desactivado. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, Kevin. Sí, sí. Fuerte y claro. Adelante. ¿Cuántos datos como mínimo deberían ser continuos como para decir que es un sesgo, o sea negativo o positivo? ¿O no Ah, existe una métrica? a ver, mira. Cuando nosotros vamos a medir, vamos a ver el grado de sesgos, vamos a graficar una gráfica que lo vamos a llevar al plano X a un plano Y. ¿Ok? Entonces, este valor que está acá es 0. Entonces, mientras que existan valores positivos, tantos positivos como negativos, entonces nosotros estamos diciendo que nuestro proceso es aleatorio. Hay tantos positivos como negativos. Pero cuando se da el sesgo, cuando tú obtienes, cuando exista un positivo, un sesgo positivo, cuando exista más positivos que negativos. Y se va a dar un sesgo negativo cuando exista más negativos que positivos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la métrica? Nosotros vamos a determinar lo que viene a ser la simetría. Con ese valor, con esa variable, nosotros vamos a podernos darnos cuenta si efectivamente se está dando o no un sesgo. Además, se podría dar un sesgo, pero este sesgo podría ser no significativo. ¿Ok? Tengamos claro eso, porque eso lo vamos a verlo cuando hacemos gráficas de control. Porque mira, un proceso puede estar, digamos, hace su asimetría y matemáticamente te sale que hay un sesgo positivo o un negativo. Pero tú qué tienes que hacer ahí, evaluar la incertidumbre de la medición con ese sesgo. Si la incertidumbre o el sesgo es mucho mayor que la incertidumbre, definitivamente ese sesgo va a golpear en la operación o en el estudio que estás haciendo. Pero si es lo contrario, no va a afectar en nada. ¿Ok? Entonces, el sesgo, la simetría nos ayuda justamente la simetría es ese valor tan importante que nos va a ayudarnos a poder detectar claramente esa variable.
¿Sí? ¿Ok? Lo vamos a ver en cada proceso cuando hacemos ejercicio. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les decía, estas son todas las variables. ¿Ok? Si ustedes conocen estas variables, prácticamente va a ser muy fácil aprender lo que es el Minitab. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver ahora lo que es el... vamos a ver el Minitab. ¿Ok? Déjeme proyectar. Esta es el programa, el software Minitab, que hoy por hoy obviamente está muchísimo más evolucionado a lo que era antaño. Ahora el Minitab es casi una hoja de cálculo, pero sofisticada, basado en lo que es un estudio estadístico. Cuando hablamos de Minitab, Minitab tiene 3 pantallas diferenciadas. Ya no me han dado el de nuevo para poder poner, para pintar la pizarra. Que mañana le voy a decir al que programa la charla que me dé el acceso. ¿Ok? Minitab tiene 3 ventanas importantes. Esta ventana donde dice navegador es el índice. ¿Acá vamos a hacer algo? No. Automáticamente, conforme ustedes van haciendo todos sus estudios, acá se va a ir formando un anexo. O anexo no, es como un índice, ahí está, más claro, en esta parte, ¿ok? En la parte que está de color plomo y dice Minitab, entonces acá es lo que se va a graficar, lo que se va a calcular, todo el estudio que nosotros vamos a hacer. Y en la parte donde está las celdas, acá que estoy sombreando, acá es en donde nosotros vamos a pegar todos nuestros resultados, todos nuestros valores, el cual queremos hacer estudios estadísticos. Me preguntaban la vez pasada, ¿se podrá hacer estudios o conectar softwares hacia Minitab? Sí. ¿Lo vamos a hacer en clases? Sí, pero en el nivel 3. Ahora no. Ahora lo que se necesita es que ustedes aprendan. Ya cuando estemos en el nivel 3, ustedes pueden hacer la integración de Minitab con Visual Basic, la integración de Minitab con Excel para que puedan pasar datos, la interacción de Minitab con SAP, los que manejan SAP, los que manejan PI o PI, no sé cómo lo pronuncian, es PI o PI, no sé, los que manejan Meta Accounting, los que manejan LIMS, ¿ok? Power BI, R Studio, ¿ok? Con cualquier LIMS también. LIMS es un software especialmente para laboratorio de ensayo, ¿ya? También con ERP también hace la conexión, ¿ok? Con Power BI también, ¿ok? Pero eso no lo vamos a ver en el nivel básico, porque tenemos que ir de menos a más. Eso lo vamos a ver en el nivel 3, ¿ok? Minitab acepta, es bien sencillo, ¿ah? Vamos a hacer hojas de cálculo en Minitab.
Todo vamos a hacer, así como hacen ustedes plantillas en Excel, se puede hacer en Minitab, claro. Es la idea, utilizar 100% Minitab. Entonces, Minitab tiene los conceptos bien marcados y bien claros. Solo acepta 3 tipos de variables. Las variables tipo texto, que estoy poniéndolo arriba, texto. Las variables tipo numérico y las variables tipo fecha u hora. Listo. Esas 3 variables es lo que hace Tremenda. Sencillo. ¿Ok? Ahora, en donde yo he puesto texto, numérico, fecha y hora, entonces, ¿qué cosa es? Es el encabezado. Es el encabezado donde tú puedes ponerle cualquier nombre, texto, número, lo que tú quieras. Debajo de eso, nosotros vamos a poder alimentar. Por ejemplo, miren, si yo pongo texto, voy a poner mi nombre, fíjense cómo va a cambiar la celda C1, fíjense qué letra le va a preceder, le va a preceder. Le pongo Enter y fíjense cómo cambió. Entonces, quiere decir que en esa columna hay texto. ¿Por qué es necesario saber esto? Que muchas veces cuando se hace interacciones de un dato, de una base de datos hacia Minitab o copian de un Excel a Minitab, pegan texto y cuando quieran hacer cualquier cálculo, quieran hacer cualquier estudio, cualquier gráfica, el programa, el Minitab no les va a poder hacer. Es porque en esa variable hay texto. ¿Ok? Entonces, ahí con esto de acá que Minitab en su programación ha puesto, se soluciona. Cuando ustedes vean en una columna C1T, entonces quiere decir que en toda esa columna existe variables tipo texto. ¿Ok? Vamos a poner esto acá. Acá hay que poner esto, ¿ya? Vamos a eliminar la celda, ya está. Fecha u hora. Igual, cuando tú pones fecha, ahorita estamos 20 de julio 2024. Fíjense, entonces, quiere decir que en esa columna hay fecha. Y cuando no tenga nada que le preceda, simplemente es numérico. ¿Ok? Miren, es numérico. Yo le pongo acá 2.67. Quiere decir que en esta columna todas las variables que tienen van a ser tipo numérico. ¿Ok? Entonces, como les dije, son 3 variables que tiene Minitab. ¿Ok? Pero tengamos cuidado acá, porque muchas veces nosotros podemos disfrazar a un número como texto. Miren, yo le pongo acá texto. Y fíjense, yo me voy acá y le pongo, mira, número, es número, pero miren, yo le pongo acá formato de celda y le pongo tipo texto. Fíjense cómo cambió. ¿Qué dice ahí? T. Aparentemente
tú piensas que es número. Yo le pongo 8.9 y le pongo 9.03, ya está. Aparentemente tú piensas que es número, ¿ah? Pero no es número, es texto. Eso tenemos que darnos cuenta. Por eso es importante que ustedes revisen siempre el encabezado. Muchas veces cuando hay personas que me dicen, pero ingeniero, pero cuando hago mis gráficas no me sale, no me sale. A ver, pásame tú, quiero verlo, o lo comparte, ¿no? Y pega texto, porque muchas veces las bases de datos, todas al pegar, se pegan como texto. ¿Qué hacemos? Tenemos que convertirla a número, formato de texto. ¿Dónde estamos acá? Formato de columna, ¿ok? Y le ponemos numérico. Fíjense cómo cambia. Le pongo aceptar y ya está. Es numérico. Ahora, ¿qué punto también tienen que conocer ustedes? Es muy importante que conozcan esto. Minitab en su algoritmo de programación, ¿qué te dice? Que toda gráfica que tú realices, lo hagas o está basado en una columna. ¿Ok? Está basado en una columna. Quiere decir, ¿ok? Quiere decir que todos los datos que tengamos en filas, tenemos que pasarlo a una columna. Y eso tenemos que hacerlo en Minitab. ¿Ok? Entonces, recuerden, Minitab, tu algoritmo está que todo esté en columna. Muy pocas veces que esté en filas. Y se van a dar cuenta ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ustedes guardan Minitab, el Minitab se guarda con dos extensiones. ¿Ok? ¿Cuáles serán esas extensiones? Supongamos que yo quiero guardar esta hoja. Yo le pongo archivo y hay guardar proyecto como o guardar hoja de trabajo. Son cosas distintas que por lo general las personas se equivocan. Proyecto, vamos a ver, vamos a tener claramente para que ustedes no tengan, no se equivoquen en lo que se viene equivocando muy seguidamente la gente. Yo tengo una hoja de trabajo, yo le llamo, acá hago todo mi estudio y en otra hoja, 02, hago otro estudio y en otra hoja hago mi otro estudio. ¿Ok? Hoja 1, hoja 2 y lo que viene a ser hoja 3. ¿Ok? 3 hojas distintas. Entonces, el conjunto de estas 3 hojas se llama proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me pongo acá, archivo, y le pongo guardar proyecto como, entonces yo estoy diciendo a la Minitab que me guarde el conjunto de estas 3 hojas.
y su extensión es MPX. M de Minitab, P de proyecto. Si ustedes guardan así y cuando vuelven a abrir el archivo, entonces ustedes van a encontrar los 3 libros. Pero si ustedes guardan archivo y le ponen guardar hoja de trabajo como, fíjense, la extensión cambia MWX. M de Minitab, W de Worksheet, ¿ok? Si ustedes guardan acá, entonces quiere decir que se va a guardar solamente la hoja de trabajo en donde ustedes están situados. Si están situados en 2, guardan como hoja de trabajo y solo se va a guardar la hoja número 2. Y cuando ustedes vuelvan a abrir ese archivo, no les va a aparecer ni la hoja 1, ni tampoco la hoja 3. ¿Por qué? Porque ustedes han seleccionado la hoja 2. ¿Por qué es importante acá? Porque muchas veces las personas, cuando envían, por ejemplo, su examen, hay 10 preguntas y me lo envían y solamente me envían una sola pregunta. Era porque han guardado mal sus archivos. Han puesto, en vez de poner guardar proyecto como, lo han puesto guardar hoja. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, puedan ver, darse cuenta lo que quieren guardar y no pierdan información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir desglosando todas las carpetas que tiene Minitab en la medida de cómo vamos avanzando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la carpeta, la primera carpeta, que es la carpeta de archivos. En esta carpeta de archivos, ustedes van a encontrar todas las formas de cómo pueden abrir un archivo, guardar de la que ya les expliqué hace un rato, de guardar acá, guardar proyecto como y guardar hoja de trabajo como. Entonces ya saben ustedes estos 3 comandos. Guardar proyecto, guardar proyecto como y guardar hoja de trabajo. Existe lo que dice consultar base de datos. Acá es en donde se realiza la conexión en la base de datos de la que tú quieras. Acá, consultar base de datos. ¿Ok? No lo vamos a ver en este nivel, pero es bueno que ya sepan. Acá es en donde se hace esa conexión. ¿Ok? Y acá es cuando ustedes van a ejecutar alguna macro que quieran hacer si es que quieren unificar o si es que quieren hacer programación con macro. Ahí. No lo vamos a hacer en el nivel básico, lo vamos a hacer en el nivel intermedio, en el nivel avanzado, ¿ok?
Muy bien. ¿Qué comandos existen acá? El imprimir, bueno, es para imprimir. Y acá empecemos por acá. Seguridad del archivo. Es para que ustedes puedan poner clave sus archivos a las hojas de trabajo que están haciendo. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, nos quedamos acá.